Atención jubilados y pensionados porque esta es una noticia bomba que impacta de lleno en su bolsillo. En este informativo especial te traemos información de última hora vinculada a ANSES y al presupuesto nacional, con decisiones que afectan directamente a los sectores más vulnerables. Estamos hablando de cambios profundos en fondos destinados a jubilaciones, pensiones, discapacidad y universidades, en un contexto económico cada vez más ajustado. Por eso es clave entender qué está pasando, quiénes toman estas decisiones y cómo pueden repercutir en tus ingresos presentes y futuros. Carolina Manuzzi comunicó detalles muy importantes sobre el aumento y la redistribución del presupuesto de fondos destinados a discapacidad, jubilados, universidades y al gasto previsional, uno de los pilares centrales de ANSES. Según explicó, se trata de partidas extremadamente sensibles, que no solo garantizan ingresos, sino también derechos básicos conquistados durante años. El gasto previsional es uno de los rubros más grandes del Estado, y cualquier modificación, recorte o reasignación tiene un impacto inmediato en millones de personas que dependen exclusivamente de estos haberes para vivir. En este contexto, también generaron fuerte preocupación las declaraciones del exministro Daniel Arroyo, quien fue contundente al advertir sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Arroyo sostuvo que esta decisión representa un retroceso muy grave, ya que ignora años de lucha de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Además, remarcó que esta medida vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y marca un peligroso regreso al viejo modelo médico, que ya causó enormes daños sociales y humanos. El martes pasado, el jefe de gabinete Manuel Adorni anunció oficialmente el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta decisión llegó meses después de que trascendieran graves denuncias de corrupción, tras la filtración de audios atribuidos al exdirector ejecutivo Diego Spagnolo. En esas grabaciones se revelaría una presunta trama de sobornos que incluso involucraría a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. El anuncio generó un fuerte impacto político y social, y abrió múltiples interrogantes sobre el futuro de las políticas de inclusión. Más allá de las denuncias, especialistas advierten que cerrar un organismo clave no soluciona los problemas estructurales, sino que los agrava. En lugar de investigar, sancionar y transparentar, se elimina una institución fundamental para garantizar derechos. Esto afecta no solo a personas con discapacidad, sino también a jubilados y pensionados que dependen de pensiones no contributivas y apoyos estatales. La preocupación crece porque se teme que estas funciones no sean absorbidas correctamente por otros organismos, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Durante el debate presupuestario, se analizó el impacto de estas decisiones en el presupuesto 2026. Se discutieron los fondos destinados a discapacidad, jubilados y universidades, y se destacó que, en términos porcentuales, estos sectores representan montos menores frente a otros rubros. Sin embargo, el área previsional es la más significativa de las tres. Aunque el porcentaje parece pequeño, el impacto real es enorme cuando se traduce en números concretos, especialmente en un país con alta inflación y pérdida constante del poder adquisitivo. Según los cálculos presentados, el total de la quita y redistribución equivale al 0,95% del Producto Bruto Interno. Para dimensionarlo, ese porcentaje representa aproximadamente 9,83 billones de pesos. Es una cifra gigantesca. Incluso considerando escenarios optimistas, se habla de unos 6.500 millones de dólares anuales que el Estado dejaría de percibir. Este dinero es clave para sostener políticas públicas, jubilaciones y prestaciones sociales. La pérdida de estos recursos genera un agujero fiscal difícil de compensar sin nuevos ajustes. Para entender la magnitud, pensemos que para estabilizar la economía y enfrentar la turbulencia financiera, el propio gobierno pidió al sector agroexportador que liquide una suma muy similar. Es decir, se trata de montos equivalentes a los que se buscan desesperadamente para sostener reservas. Cuando se comparan estos números, el contraste es impactante. Estamos hablando de ingresos mensuales de alrededor de 545 millones de dólares y diarios cercanos a los 18 millones, cifras que influyen directamente en la recaudación y la estabilidad económica. El problema central es que estas decisiones se toman mientras se ajusta a los sectores más vulnerables. Jubilados, pensionados y personas con discapacidad enfrentan recortes, mientras al mismo tiempo se reducen impuestos a bienes personales, embarcaciones y bienes suntuarios. Esto genera un profundo malestar social porque la ecuación no parece lógica ni justa. Se quitan recursos a quienes menos tienen y se alivian cargas a sectores de mayor poder económico,
en un contexto donde ya se anunciaron reducciones de subsidios para el próximo año. El ajuste es muy fuerte y representa casi un punto del PBI, en un país que no está holgado en reservas ni en recaudación. Por el contrario, la situación fiscal es extremadamente delicada. Los especialistas coinciden en que estamos ante un escenario de ingresos casi negativos. Por eso resulta difícil comprender por qué se decide resignar semejante cantidad de recursos sin un plan claro de compensación. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se sostendrá el sistema previsional con menos ingresos y mayores demandas sociales? En el cierre del análisis, surgió una pregunta clave: ingreso y egreso. ¿Está faltando alguna partida que el gobierno tenga en cuenta? Según los expertos, todo lo vinculado al RIGI no tiene impacto directo en el corto plazo. Pensar que automáticamente ingresará dinero es una fantasía, ya que los plazos son muy largos. Incluso suponer que la minería comenzará a aportar recursos significativos en 2026 es considerado una utopía. La realidad es que no hay fuentes inmediatas claras de financiamiento. Una de las pocas áreas con cierto desarrollo es la de hidrocarburos, pero incluso allí existen serios problemas estructurales. Vaca Muerta, por ejemplo, enfrenta grandes dificultades vinculadas a la infraestructura. Las rutas y caminos en mal estado impiden el ingreso y salida de camiones cuando hay mal clima. Esto no es un detalle menor, porque limita la producción y el transporte. A pesar de estos problemas, el gobierno sigue sin contemplar inversiones en obra pública, profundizando un cuello de botella crítico para la economía. La falta de obra pública y los recortes presupuestarios dejan en evidencia un esquema muy rígido, con ajustes severos y sin una estrategia clara de crecimiento. Si no se recauda, si no hay reservas y no se invierte, las opciones se reducen peligrosamente. Los especialistas advierten que, en este escenario, la alternativa que suele aparecer es la devaluación. Aunque nadie quiere llegar a eso, es una posibilidad latente cuando el Estado se queda sin herramientas y recurre a licuar ingresos y salarios. Una devaluación implicaría volver a aplicar la motosierra y la licuadora, mecanismos que ya causaron un daño enorme durante el primer y segundo año de ajuste. Esto se traduciría en más inflación y pérdida de poder adquisitivo. Se estima que la inflación podría volver a ubicarse por encima del 2,5% mensual, mientras que las proyecciones oficiales hablan de una inflación casi nula para comienzos de 2026. La contradicción entre el discurso y la realidad genera cada vez más desconfianza. Lo que se observa con claridad es que los cambios en materia de recaudación para 2026 van a tener un impacto muy fuerte. Se proyecta una pérdida estructural de ingresos nacionales que preocupa incluso al propio gobierno, que insiste en no tocar el superávit. Sin embargo, resulta llamativo que, con ese objetivo, se realicen quitas tan importantes que reducen drásticamente la recaudación. La contradicción es evidente: se busca equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo se debilitan las fuentes de ingreso. En términos concretos, se habla de una reducción del 0,5% del PBI en contribuciones patronales y de un 0,3% en el impuesto a las ganancias. Son impuestos clave, junto con el IVA, que sostienen gran parte de la recaudación del Estado. Aunque el IVA solo tendría una quita menor del 0,05%, el impacto acumulado es enorme. También se verán afectados impuestos internos, como los vinculados a espectáculos, entradas de cine y otras actividades de menor recaudación. Uno de los puntos más llamativos es la fuerte quita en impuestos a embarcaciones y bienes suntuarios. Toda esta reducción impositiva, sumada, representa ese 0,95% del PBI. Casi un punto completo. Cuando se habla de superávit, déficit o equilibrio fiscal, muchas veces se pone el foco solo en el gasto, pero se omite que también se está provocando una caída significativa en los ingresos. Esa ecuación desequilibrada termina afectando directamente a jubilados y pensionados. La pregunta final es inevitable: ¿cómo se sostiene un Estado que recauda menos y ajusta más? Se argumenta que la pérdida de ingresos se compensará con competitividad, salarios y apertura de mercados. Sin embargo, no queda claro por qué resignar recursos para ser más termina, en la práctica, convirtiéndose en ser menos. Menos derechos, menos ingresos y más incertidumbre para quienes dependen del sistema previsional. Por eso es fundamental mantenerse informados, participar y seguir reclamando explicaciones claras sobre decisiones que afectan a millones de argentinos.